cómo son las cosas. Hoy, y creo que es de los miércoles que más venimos, tuvimos fallas con la computadora. O sea, que quiere decir que el enemigo no mucho le gusta que estemos aquí, ¿verdad? En los miércoles. Pero ahora sí que con todo y eso vamos a alabar, ¿verdad? Le damos la bienvenida a los que nos ven en Facebook, donde quiera que estén, que Dios les bendiga. Y a ustedes, gracias por estar aquí, gracias por darle su tiempo para el Señor, ¿verdad? Porque es para el Señor. No es para la iglesia, no es para su servidor, es para Dios este tiempo que le consagramos para alabarle, para escuchar su palabra, ¿verdad? Para conocerle. Así que vamos a seguir con el estudio bíblico del libro de Primera de Corintios. ¿En qué capítulo vamos? El 7. Hoy vamos a estudiar el capítulo 7. Ojo, no sé, así se los digo, si vamos a hacerlo en 1, en 2 o en 3 miércoles, el puro capítulo 7. Nada más. Porque está largo, pero aparte hay muchos versículos llenos de mucho conocimiento de parte del Señor que hay que estudiarlos muy a fondo. Entonces, puede ser que este capítulo 7 se alargue entre 2 o 3, no creo que quedemos hoy definitivamente, pero yo creo que en 2 o en 3 miércoles sí, así que por favor no se lo pierdan, sobre todo para los que estamos casados, o para los que se quieren casar, o para los que ya no quieren estar casados, pero es un tema de verdad muy bendecido. Así que, así como están, vamos a cerrar nuestros ojos para orar, para que sea el Señor el que nos hable en esta tarde. Padre, gracias, Señor, por permitirnos estar aquí para adorarte, para alabarte, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias adversas que pueda haber, tú eres bueno en todo tiempo, Señor. Eso no tiene nada que ver con tu bondad, con tu amor, con tu perdón hacia nosotros, Señor. Señor, háblanos en esta tarde. Usa, Señor, mi lengua y mi boca para que salga únicamente palabra tuya, Señor, y ablanda nuestros corazones para recibir este mensaje, Señor, y ver o comprender si hay algo en lo que estemos fallando y poder así cambiarlo, Señor, para que cada día podamos ser mejores hijos tuyos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, entonces, Primera de Corintios, capítulo 7, mis hermanos, son principios, todo este capítulo son principios sobre el matrimonio y la soltería, ¿sí? Y la respuesta a la pregunta también, para muchos, acerca de las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Para los que no hayan podido venir, ojalá que hayan seguido los estudios en el Facebook. Saben que Corintios ha estado, Fernando que ha estado aquí, ha estado, y Anita, han estado medio pesados, ¿verdad? Como este pueblo medio depravadón, medio con ideas locas, con ideas de pensar que puedo estar en la iglesia, pero al mismo tiempo soy libre de hacer otras cosas. Y bueno, un sinfín de cosas que hemos estado viendo, que ya no sé si es estudio bíblico o pareciera película de terror de repente, por las cosas que se ven tan tremendas. Pero bueno, vamos a analizar hoy el capítulo 7 y vamos a leer primero el versículo 1 y 2, donde Pablo amplía el principio de lo que es la pureza. Y dice así la palabra del Señor, hermanos. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido, ¿sí? Si traen su Biblia, les aconsejo que la sigan ahí, porque hoy de plano no damos una con la pantalla. Entonces, ¿sí lo tienen ahí? Entonces, vuelvo a repetirlo, porque nos distrajimos un poquito aquí. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Sí? En cuanto a las cosas que me escribisteis, el capítulo 7, hermanas y hermanos, comienza con una sección donde Pablo trata
con preguntas específicas que le hicieron a él en una carta de los cristianos corintios para él, ¿sí? Porque es como si ustedes me dicen, oiga, Pastor Edgar, quiero saber. Entonces yo te digo, en cuanto a lo que me preguntaste, te respondo que, por eso él dice, en cuanto a las cosas que ustedes me escribieron, ¿sí? Estoy contestándoles esas preguntas que ustedes me hicieron. Entonces, por eso dice, en cuanto a las cosas que ustedes me escribiste, ¿sí? Entonces, bueno, dice, le sería al hombre no tocar mujer. Sabemos, creo que la mayoría aquí va a entender, y no necesito darles un curso de teología para saber qué significa tocar, ¿verdad? Tocar significa, obviamente, tener relaciones sexuales, ¿sí? Y esta fue probablemente una afirmación hecha por los cristianos corintios, quienes estaban pidiéndole a Pablo, hermanos, le estaban pidiendo que Pablo estuviera de acuerdo en que no tuviéramos relaciones hombres y mujeres, ¿sí? Entonces por eso dice Pablo, en cuanto a lo que me estás diciendo, pues sí sería bueno, ¿verdad? Que no hubiera bueno le sería al hombre que no tuviera relaciones con alguna mujer. Y lo mismo al revés, ¿verdad? Bueno le sería que ninguna mujer tuviera relaciones con un hombre. Sí, entonces Pablo está como diciendo lo que tú me acabas de aconsejar. O sea, los corintios le dicen a Pablo, ¿cómo ves que mejor nadie tenga relaciones? Entonces Pablo le dice, sí, bueno sería, ¿verdad? Bueno sería. Pero vean lo que le contesta después. Ahora, ¿por qué los corintios sugerían el celibato? ¿Se han oído esa palabra? El celibato se oye mucho, por ejemplo, con los sacerdotes de la Iglesia Católica. El celibato, ¿qué es lo que quiere decir? Que el hombre no toca a mujer. Y ellos probablemente, hermanos, pensaron, probablemente, no estoy diciendo que es un hecho, yo creo que ellos pensaron que había un peligro muy grande en tener relaciones sexuales. Entonces, para evitar ese peligro, tú podrías ser más puro si no tuvieras relaciones sexuales, ¿sí? Aún, aquí viene lo peor del asunto, aún en el matrimonio, ¿sí? Que aunque te casaras con alguien, no tuvieras relaciones sexuales porque perdías tu pureza. Fíjense qué incoherentes, ¿no? Ahí ellos decían, ahí vamos a perder la pureza, pero permitían que un hermano de la iglesia se hubiera metido con su madrastra. O sea, cómo eran de repente medios incoherentes. Y la idea del matrimonio era un estado menos santo, por así decirlo, que el celibato. Naturalmente llegó a la conclusión que las parejas casadas debían separarse, ¿sí? Y pronto llegó a ser considerado como una evidencia de espiritualidad cuando la separación era definitiva. Mira, qué espiritual es nuestra hermana Susi, que se separó de su esposo. Es muy espiritual, ¿sí? Y ellos lo veían así, se separó porque no quiere tener deseos de la carne con su esposo. Qué bueno que se separó. Sí, estaban como que se les botaba mucho la canica a estos cuates, ¿no? Y dice, pero a causa de las fornicaciones, ¿sí recuerdan que es fornicar, verdad? Ya vimos todos, toda relación sexual que va fuera del matrimonio. Entonces dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Qué quiere decir? Es que ustedes están diciendo que se tienen que separar, pero ¿sabes qué va a pasar cuando el matrimonio se separe? ¿Sabes qué va a pasar? Que ella va a andar teniendo relaciones sexuales por otro lado y que él va a tener relaciones sexuales por otro lado. Y eso está peor que si tiene relaciones sexuales ellos son esposos. No hay nada malo, ¿sí? Entonces dice, a causa, si van a fornicar, van a terminar fornicando, van a terminar fallándole al Señor. Lo mejor es que un hombre tenga su mujer y que una mujer tenga su hombre. Eso es lo mejor, es lo más sano, ¿sí? Pablo no está mandando a los cristianos corintios a que se casen. Ojo,
Entonces cásense todos, cásense. No. El problema con el que él trata más tarde, ese es en este capítulo, sino es un mandato de vivir como las personas casadas tienen que vivir, especialmente y obviamente en el sentido sexual. E incluso en la actualidad, y también, a lo mejor no sé si antes, pero hablo de la actualidad porque lo vivimos. En la actualidad es al revés. Una pareja que está casada y que vive juntos y que no tienen relaciones sexuales, lo vemos mal. ¿Sí o no? Dicen, oye, o sea, están viviendo dos amiguitos ahí, cada quien. Ahora eso es malo. Y está bien, es correcto, porque lo normal es que tengan intimidad, ¿verdad? Pero ese es el mandato. Ese es el mandato. Y Pablo está diciendo que los esposos y las esposas deberían estar teniendo relaciones sexuales. Si no, ¿dónde va el mandato de Dios cuando dijo, id y multiplicar? Multiplíquense por la tierra. ¿Cómo te vas a multiplicar si no tienes relaciones sexuales? Es incoherente, es ilógico. Y qué miserable trabajo, decía un pensador, ha sido hecho en la paz de las familias por una esposa o un esposo pretendiendo ser más sabios que el apóstol y demasiado santos y espirituales para guardar los mandatos de Dios. Ahora, Pablo no está diciendo que el sexo es la única razón para el matrimonio, ojo también, o la razón más importante para el matrimonio. Pablo está simplemente respondiendo preguntas. ¿Se acuerdan cómo empezó? Por lo que ustedes me escribieron. Quiere decir que me voy a dedicar a contestarles las dudas que ustedes tienen. ¿Sí? Entonces, no está diciendo eso. Pablo está contestando las preguntas específicas del matrimonio. No está tratando de una teología del matrimonio. Es como si tú me dices, oiga pastor, está mal que yo le ayude a cocinar a mi esposa. Y yo te digo, no, mira Pablo, yo creo que es bueno que tú también cocines. ¿A poco estoy dando un sermón de todo lo que es el matrimonio? No, solo estoy respondiendo su pregunta. Nada más. Así Pablo no está hablando de todo el matrimonio, solo está respondiendo las dudas específicas de la carta que ellos le mandaron a él. ¿Sí? ¿Vamos bien? Versículos del 3 al 6. Este es el principio de una responsabilidad mutua sexual en el matrimonio. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocupaos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. ¿Sí? En lugar de al hombre no tocar mujer, dentro del matrimonio, el esposo debe cumplir con la mujer, con el deber conyugal. ¿Sí? Esto es como, si no lo haces, aparte es como retener afecto a tu pareja. ¿Sí? Entonces, el deber conyugal es una frase importante, ya que Pablo quiso decir que esto aplica a cada matrimonio cristiano, hermanos. Esto muestra que cada esposo se debe cumplir. Pablo no solo piensa que solo las esposas bonitas, jóvenes o sumisas deben tener un deber conyugal, sino cada esposa se le debe afecto porque es esposa de un hombre cristiano. ¿Sí? Entonces, es algo que no puedes negar. Y también con cuántas historias no sabemos, ¿no? De parejas que dejan de tener esta intimidad. Hay una parte en la vida que va a ser natural, que es cuando llegamos a una edad donde decimos, se acabó, esa parte física ya no me da. Pero mientras tenemos esa capacidad, no podemos negarle ese derecho también o ese placer a nuestra pareja. Y ojo, hablo por hombres y por mujeres. ¿Sí? ¿Por qué?
porque das lugar al diablo, dice. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si un hombre quiere estar con su mujer y la mujer pues, le duele la cabeza, tiene sueño, está cansada, etcétera, etcétera, etcétera? Tarde o temprano la tentación le va a llegar, ¿sí? Y el día menos pensado, por allá afuera, alguien se va a ofrecer y este hombre que anda quemándose, como dice la Biblia de repente, pues va a caer muy fácilmente. Y lo mismo para una mujer, lo mismo. Muchas mujeres terminan engañando al esposo, porque también el esposo les niega ese placer, ¿sí? Entonces, pero hay una parte donde dice que cuando estén los dos de acuerdo, ¿sí? Por ejemplo, normalmente puede ser en el tiempo de la regla de la mujer. Sabes que ahorita pues no se puede, pues los dos estamos de acuerdo. Puede ser que de repente dices, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a estar estos días ayunando, orando, yo creo que ahorita hay que ponerle una pausa, pero los dos estamos de acuerdo. Ojo, los dos. ¿Sí? No se vale que digan, no, es que ahorita yo quiero, no, es que yo llevo 20 días ayunando y orando y ahorita yo no quiero. Sí, pero es que a mí nunca me consultaste, nunca me dijiste, ya decidiste tú. No, no es así. Es que estemos de acuerdo los dos, ¿verdad? Ahora, Pablo enfatiza que la mujer necesita no solamente relaciones sexuales, sino dice el deber conyugal. Si un esposo está teniendo relaciones sexuales con su esposa, pero no hay un afecto hacia ella, mis hermanos, él no le está dando lo que es debido de ella, ¿sí? También el sexo incluye ese amor. Y las mujeres que están aquí, yo sé que captan lo que les estoy diciendo, porque no es lo mismo un sexo sin amor a un sexo con amor, ¿verdad? El afecto, ese es el deber conyugal. Ese es el afecto. Y muchos, cuando leen esta cita, piensan que el afecto que el deber conyugal únicamente se refiere a la relación sexual. No, deber conyugal, la palabra lo dice, es mi deber como esposo. Cuando yo me casé contigo, mi deber era amarte, quererte, ¿sí? Ese es el deber conyugal. También nos recuerda que cuando una pareja es incapaz, les decía hace rato, por razones físicas o alguna otra, de tener una completa relación sexual, ellos aún pueden tener una relación afectiva y de este modo cumplir con el propósito del matrimonio para Dios. ¿Cuántas parejas? A mí me ha tocado ver parejas de hombre o mujer sin piernas o lastimados de su columna, y obviamente ya no va a ser posible una relación sexual, y los ves enamorados, y los ves cumpliendo con un propósito, y los ves amándose como un matrimonio, ¿sí? Entonces tampoco podemos decir que si no hay sexo, no podemos ser felices en el matrimonio, ¿sí? ¿Cuántas personas de edad, hablo de 70, 80 o más, ves, de verdad, me ha tocado ver videos, no sé si ustedes oigan, de viejitos con una rosa para su esposa, dándose un besito, y eso es una muestra de amor. Y obviamente en ese tipo de parejas ya no hay sexo, pero eso no quiere decir que no es un hermoso matrimonio lleno de amor. Ese es el deber conyugal, ese precisamente es el deber conyugal. ¿Amén? Ahora, dentro de la misma idea, dice, la mujer con el marido. La esposa no debe retener el afecto conyugal. Pablo establece que hay una responsabilidad sexual, hermanos, mutua. Ojo, mutua. En el matrimonio, el esposo, la esposa tienen obligación. Porque normalmente, y yo espero que aquí no haya, pero normalmente los hombres se nos inclina más a decir que la mujer no quiso. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando tú no quieres? Ahí sí se puede. No, como dicen por ahí, o todos coludos o todos rabones, ¿no? Y es que el deber es para ambos, para ambos. O sea, muchos hombres, cuando ellos quieren, la esposa debe de querer, pero cuando ellos no quieren, se aguantan. Entonces, no, el deber es para los dos, para los dos. Amén. Por eso me ven esta noche. Pero eso es importante, hermanos, que haya, a ver, dice que sí. La hermana Sus dice que también trae.
Pero eso es lo hermoso del matrimonio, definitivamente. Ahora, el marido dice cumpla con la mujer. El énfasis en dar en te debo en lugar de me debes, hermanos, es el corazón de Dios. El sexo está en un nivel mucho más alto, incluso, que solo el privilegio del esposo o la obligación de la esposa. El amor de Dios va mucho más allá. La mujer dice, no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Y esto es, en efecto, estas obligaciones son muy concretas. Podría decirse que el cuerpo de la esposa incluso no le pertenece ni a ella misma, le pertenece a su esposo. Y este mismo principio es al revés. El cuerpo del esposo le pertenece a su esposa. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando dice que cuando nos casamos hicimos una sola carne? ¿Sí? Y eso es lo que de repente se nos olvida, que somos una sola carne. Y esto no justifica, ojo, a un esposo abusando o forzando a su esposa sexualmente. ¿Sí? El punto es que Pablo es que tenemos una obligación de servir a nuestra pareja con afecto físico, pero no de obligación. Porque también muchos hombres, aunque no lo crean cristiano, quieren hacer que la mujer tenga el sexo a la fuerza con la cita de tu cuerpo me pertenece. No es que quieras, es que ahorita. Y no, o sea, nos vamos al otro extremo. ¿Sí? Tampoco se trata de eso. Y es una obligación que hay como pareja. ¿Sí? Pero Dios ha escogido una y solo una para satisfacer nuestras necesidades sexuales. Y es nuestra esposa o nuestro esposo. No os neguéis. Pablo rechaza su idea de que el esposo y la esposa podrían ser más santos por medio de la abstinencia sexual. Pablo está contestando la carta de los Corintios, hermano. Y es obvio que en esta carta alguien le comentó que hay matrimonios que se están dejando de tener intimidad para ser más santos. Entonces Pablo les dice, no os neguéis, eso que están haciendo está mal, no se nieguen. ¿Sí? Pablo rechaza esto por completo. Cuando se niegan el uno al otro mientras abren la puerta a Satanás. Y por eso les dice, no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Sí? No tiene que ver esto, hermanos, con privación sexual, sino también con romance. Y es por esto que Pablo le dice a los esposos que cumplan con el deber conyugal. Cualquier privación da ocasión de que se le priva de buscar en otro lugar su satisfacción, y esto muchas veces va a llevar a la destrucción de los matrimonios. ¿Por qué normalmente termina un matrimonio? Por infidelidades. Sí, a lo mejor hay una que otra que puede ser por situaciones económicas, pero normalmente por infidelidades. ¿Sí? Entonces, tenemos que estar muy atentos a este tipo de situaciones. Podría ser más fácil pensar que dominio propio se expresa a través de abstener de tener relaciones sexuales. Pero Pablo dice que negarse al uno al otro es mostrar incontinencia y que es una falta de dominio propio que dejará a uno muy fácil de ser tentado por Satanás. Ahora dice, mas esto digo por vía de concesión, ¿sí? De concesión. Dios permitirá, mis hermanos, a una pareja casada de abstenerse de las relaciones sexuales por un corto tiempo, pero ocuparse sagradamente en la oración en ese momento no es malo. Pero si esta concesión es usada por algún tiempo y después el esposo y la mujer deben volverse a juntar en un sentido sexual, lo tienen que hacer. ¿Sí? No pueden quedarse ya de manera permanente con esta abstinencia. Dice, no por mandamiento. Dios no está mandando, mis hermanos, ni siquiera recomendando tal abstinencia del sexo dentro del matrimonio, pero puede ser efectuada, como les vuelvo a repetir, por un breve tiempo y por una razón que sea justificada. Justificada, incluso también, ¿por qué no? Hasta a lo mejor alguna enfermedad de repente. Y tienes que guardar reposo, ¿no? En un principio este pasaje es importante. Dios pone en claro, hermanos, que no hay nada de malo
y todo de bueno en el sexo, si es en el matrimonio. ¿Sí? La gran estrategia de Satanás cuando se trata de sexo, hermanos, es hacer todo lo que le sea posible para alentar que el sexo sea fuera del matrimonio y para desalentar el sexo dentro del matrimonio. ¿Sí? Entonces tenemos que ser muy analíticos en pensar que el sexo no es malo. En muchas iglesias incluso se habla de que el sexo es del diablo. No puede ser del diablo porque entonces, como Dios nos dijo, reproduzcanse. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios que todo lo que Él hizo fue bueno. Ahora, el diablo nos ha disfrazado las cosas y que es diferente. Porque ahí sí, no puedes decir que como Dios hizo el sexo y el sexo es bueno, pues entonces puedo tener sexo con cualquiera, porque Dios lo hizo. Ahí es donde el diablo nos engaña, precisamente. ¿Vale? Entonces tenemos que estar muy atentos a esto. Esto se puede ver de la forma en que los cristianos corintios pensaban, hermanos. Que estaba bien, por ejemplo, imagínense, contratar los servicios de una prostituta, pero, por ejemplo, pensaban que era más espiritual para un esposo y una esposa dejar de tener relaciones sexuales. O sea, eran muy incoherentes. Un esposo y una esposa cristiano no deben aceptar una relación sexual pobre. Los problemas pueden no ser fáciles de superar o resueltos, pero Dios quiere que cada matrimonio cristiano disfrute una relación sexual. Y eso es una bendición. Y no lo vean como una carga o como una maldición. ¿Vale? Versículos del 7 al 9. Aquí Pablo reconoce, hermanos, los beneficios de la soltería, pero también del matrimonio, y todo de acuerdo con los dones de Dios. Dice, quisiera más bien, del 7 al 9, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Fíjense lo que dice Pablo, Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Sí? Quisiera más bien, dice al principio, que todos los hombres fuesen como yo. Pablo, mis hermanos, en el tiempo que escribió esto, no estaba casado. ¿Sí? Por eso él se pone entre los solteros y las viudas. Aquí él está reconociendo el beneficio de estar soltero, de lo cual él va a hablar más adelante. Entonces dice, quisiera que todos fueran como yo, que no tengo esposa, ¿sí? Pero dice, yo entiendo que no todos tenemos el mismo don de Dios. ¿A qué se refería Pablo? Que él podía estar muy tranquilo sin esposa, porque él andaba predicando la palabra de Dios. Pero a lo mejor tú no puedes estar tranquilo sin esposa. Tú sí la necesitas. Entonces, por eso dice, cada uno tiene su propio don. ¿Sí? Aunque Pablo no estaba casado cuando él escribió esto, hermanos, muchos piensan que probablemente alguna vez se casó. Piensan. Podemos decir esto porque sabemos que Pablo era un judío extremadamente observante, y un ejemplo entre su gente. En los días de Pablo, los judíos consideraban que el matrimonio era una obligación, al grado de que un hombre que llegara a los 20 años sin haber estado casado, se le consideraba que estaba pecando. Imagínense. Hombres solteros eran a menudo considerados que el cielo era excluido para ellos y que incluso no eran realmente del todo hombres. Se dudaba de su sexualidad si llegabas a los 20 años y no te habías casado. Ahora, por las palabras de Pablo es probable que él fuera miembro del Sanedrín, porque dice, yo di mi voto, hablando de los primeros cristianos. Un hombre soltero, hermanos, no podría ser miembro del Sanedrín.
Entonces posiblemente sí, no llegó a ser soltero toda su vida, no se sabe. Pero ¿qué le pasó a la esposa de Pablo si es que la hubo? Las escrituras no dicen nada. O quizás lo dejó cuando ella se convirtió en cristiano, no lo sé. O quizás murió antes o después. Pero sabemos que probable que él estuviera casado antes y sabemos que él no estaba casado cuando escribió esta carta. ¿Sí? No hay ninguna aparición de la esposa de Pablo ni en el libro de Hechos. Pablo quizás era bueno para hablar de los dones y responsabilidades relacionadas tanto en el matrimonio como en la soltería. Aunque yo siempre he dicho algo, alguien que no ha estado casado, le es muy difícil hablar del matrimonio, ¿sí? Porque ¿cómo puedes hablar de algo que no conoces? Ese es mi punto de vista. Ahora, dice Pablo, cada uno tiene su propio don, ¿sí? Lo importante es qué don tiene uno de Dios, ya sea ser que eres dotado para la soltería o que eres dotado para el matrimonio. Y por ejemplo, ¿qué error pasa con los sacerdotes de la Iglesia Católica? Muchos de ellos aman a Dios. Claro, yo no dudo de su amor a Dios, pero no tienen el don del celibato. Y entonces terminan, entre comillas, fallándole a su religión, que les prohíbe que tengan relaciones y las terminan teniendo a escondidas, o peor aún, con cosas ya trastornadas en su mente, ¿sí? Que los lleva a hacer cosas todavía más feas. Entonces, ¿por qué? Porque desgraciadamente ahí les prohíben que si vas a amar a Dios o le quieres servir a Dios, tienes que siempre dedicarte al celibato, ¿sí? Entonces, cuando realmente Dios nunca lo instituyó de esta manera. Dios dijo, cada hombre tenga su mujer, cada mujer tenga su hijo. Y nunca dijo, y el que se case no podrá servirme. Jamás lo dijo, ¿sí? Entonces, de repente esa falta de información o el falta de estudio, de análisis, ha hecho que pues estas personas de repente hagan cosas que no son las más correctas, que digamos, ¿verdad? Entonces, Pablo considera tanto el matrimonio como la soltería como dones de Dios. Y muchos se encuentran a sí mismos en la trampa de es mejor el otro lado. ¿Qué pasa? Muchos solteros quieren estar casados. Y muchos casados dicen, me hubiera quedado soltero. ¿Sí? Cada estado es un don de Dios. ¿Sí? Por eso es que hay muchos solteros que de repente dicen, tú eres muy buena persona, tú deberías estar casado. Y por eso hay muchos casados que les dicen, tú para esposo no sirves, tú debiste quedarte soltero. ¿Verdad? Porque no todos tienen el don. Y ser soltero o casado, vuelvo a repetir, es un don especial de Dios. Cuando Pablo escribe su propio don, él usa la misma palabra para dones espirituales. Cada estado, casado o soltero, tiene dones que son especiales de Dios. El entendimiento de Pablo es que el estado soltero puede ser un don que es especialmente impactante cuando consideramos el trasfondo judío de la palabra misma en la iglesia primitiva. Era considerado un pecado para un hombre judío el estar soltero. Entre los judíos, el matrimonio no era una cosa que se consideraba indiferente o a su propio juicio, si se escogía o se rechazaba, sino era un mandamiento obligatorio para los judíos. ¿Sí? Hay un escrito antiguo judío que dice, está prohibido para un hombre estar sin esposa, porque está escrito, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Sí? Y cualquiera que no se dé a generación y multiplicarse es con todo un asesino. Él es como si hubiera rebajado la imagen de Dios. Entonces son escritos muy exagerados. ¿Por qué? Porque ahora dicen, Dios te dijo que te multiplicaras, entonces tú decidiste estar soltero, tú estás siendo un asesino, porque estás matando descendencia que Dios quiere que tengas. Entonces hay muchos extremos de estas partes para los casados o para los solteros, ¿no? Entonces, mientras Pablo reconoce que en algunos son dotados para el matrimonio, hay otros que tienen el don para estar solos, ¿sí? Nadie está dotado, eso sí, hermanos, para la inmoralidad sexual. ¿A qué voy?
No puedes decir, yo estoy dotado para estar solo y quieras andar teniendo relaciones con todos los que se te atraviesan. O sea, no, quiere decir que no estás dotado para estar soltero. Tú deberías estar con una mujer, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que lo comprendamos. El casado debe vivir fielmente a su esposa y el soltero debe de vivir fielmente al celibato. Así de fácil. Si no tienen don de continencia, dice, cásense. La recomendación de Pablo de casarse en estos casos, hermanos, no está basado en si el matrimonio es espiritual o no es espiritual, sino está basado en algo muy práctico, especialmente relevantes en estos tiempos. Una relación sexual de Dios dentro del pacto del matrimonio es el plan de Dios para satisfacer nuestras necesidades sexuales. Aunque Pablo prefería estar soltero para él mismo, no quiere que nadie piense que estar casado es menos espiritual, ¿sí? O más espiritual, no sé. Todo es de acuerdo con el don de cada uno, ¿sí? Recuerda lo que Pablo le dijo a Timoteo: prohibir el matrimonio era una doctrina de demonios, ¿sí? Porque en eso empezaban a hacer. ¿Quieres ser espiritual? No te cases. Y era una regla general. Pablo estaba consciente de cuán poderosamente una falsa muestra de pureza puede engañar a alguien que es piadoso. Y termina diciendo, mejor es casarse que estarse quemando. Pablo reconoce el matrimonio como un refugio legítimo de las presiones de la inmoralidad sexual. Uno no debería sentir que son inmaduros o no espirituales porque desean casarse para no estarse quemando. Es normal, ¿sí? Es como cuando le dices, me quiero casar y ya pronto nos vamos a casar y alguien de repente puede hacer una broma, de, ya quieres estar puro allá, no, ¿cómo que? ¿Sí? Pues sí, por eso quiero estar con ella. O sea, de repente, hermanos, vemos cosas malas en cosas buenas y vemos cosas buenas en cosas malas, ¿sí? Sí, es normal. Si no, ¿en quién me voy a recrear? Si no es en mi esposo o en mi esposa, ¿verdad? Pablo habla mucho sobre esto, hermanos, sobre si alguien tiene un problema con la lujuria, con el pecado, no debe de pensar en casarse automáticamente, no debe de pensar que casarse automáticamente le va a resolver sus problemas, porque ahí ya viene algo que ya viene más de acá también, ¿sí? Y Pablo no está hablando acerca de lo que considera una tentación sexual que sea normal. Una cosa es quemarse y otra es sentir calor. Lo que Pablo llama quemarse aquí no es solo una ligera sensación, sino estar en llamas de pasión, ¿sí? Entristecido, dice, al ver que otras mujeres no desapareció mágicamente cuando se casaron. Se refiere, por ejemplo, a que muchos varones, por ejemplo, se casan según querer tener ¿cómo le podríamos llamar? Este anhelo de estar con su mujer que le gusta, pero a lo mejor una vez conociéndola, se aparta. Pues tampoco es realmente que tenías ese deseo de vivir y de tener una vida con alguien. Respuestas de las preguntas acerca del divorcio para parejas. Versículos del 10 al 11. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, y dice, aclara algo, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Pero a los que están unidos en matrimonio, recuerden que en este capítulo, hermanos, Pablo está respondiendo preguntas, ¿sí? Eso no se nos tiene que olvidar, a los cristianos corintios, y él ya ha tratado con las preguntas acerca de los méritos relativos a estar casado o soltero, si es más espiritual tener sexo o no en el matrimonio. Pero a los que están unidos indica que él está pasando ya está pasando a otra pregunta, ¿sale? Pero vamos con otra. Y estas preguntas y respuestas tienen que ver con el matrimonio y el divorcio. Pablo está señalando donde ambos en la pareja son cristianos, hermanos. Dice unidos
en matrimonio. ¿Sí? Él tratará con otras situaciones, pero más adelante. Y dice que la mujer no se separe del marido. Los cristianos corintios estaban pensando si sería más espiritual estar soltero. Les digo que ellos empezaron a aconsejarle a muchos matrimonios que se separaran para que pudieran ser más espiritual. Porque el hecho de que tú durmieras con un hombre o con una mujer todas las noches te hacía un pecador. Es mejor, duerme tú solito y duerme tú solita y le vas a agradar más a Dios, vas a ser más espiritual. Por eso él le dice, pero que la mujer no se separe del marido. ¿Sí? Porque ahora también lo toman muchos a, por ejemplo, si el hombre la quiso o la quiere ya casi matar a la mujer y ya está en riesgo su vida. Yo siempre he dicho algo, hermanos, y se lo voy a decir. Muchos pastores, porque con los que yo he platicado, hemos coincidido en un punto en que dicen, tú nunca puedes aconsejar a un matrimonio, por muy feo que esté el problema, yo creo que lo mejor es que se divorcie. Como cristianos no podemos llegar a eso, porque entonces estamos diciendo, ¿saben por qué? No es que sea malo el divorcio, sino que yo le estoy diciendo, divórciate porque definitivamente Dios no puede con ustedes. Y es decirle a Dios, Dios, este problema es más grande que tú. Y se supone que nuestro Dios es un Dios, tanto pregonamos, que es un Dios de lo imposible y que es un Dios que todo lo puede. Y entonces vengo yo y te digo, divórciate. No, se supone que si miren, aquí es, ustedes busquen de Dios y yo sé que Dios puede restablecer su matrimonio. ¿Sí? Pero cuando es lo que les decía, hemos coincidido en que cuando es el punto donde puedes llegar a decir, sepárate, cuando ya está en riesgo la vida. Ahí ya. Oiga, pastor, fíjese que oye, fue a dar al hospital la hermana, casi le quebró el brazo, le quebró las piernas, está toda moreteada y dice el doctor que otro tantito más y se nos va. Ahí dice esa hermana, yo creo que por su vida y por su salud, apártese. ¿Sí? Este es el momento de separarse. Yo creo que es el único motivo por el cual puedes dar ese consejo. Nada más. ¿Sí? Pero de ahí en fuera, siempre tenemos que confiar en Dios, hermano. Aún el matrimonio más destruido que te puedas imaginar, Dios lo puede restaurar. El que me digas. Y ejemplos y testimonios, hay muchos en el mundo, hay muchos. Matrimonios que incluso me tocó conocer un matrimonio que legalmente se divorciaron. Hablo legalmente, o sea, se llegaron al juzgado, firmaron el divorcio. Después de divorciados empezaron a conocer a Cristo y se volvieron a casar, se reconciliaron. Ya estaba, ya no había matrimonio, ya se había destruido, ya estaba, y Dios lo restauró. Pero para que eso pase tiene que haber dos personas convencidas y tener fe en que Dios lo puede hacer, ¿sí? Y así sí. Pero definitivamente tenemos que cuidar mucho esta parte, ¿sí? Y aquí ellos, pues Pablo está señalando donde que no se deberían separar, ¿sí? Ciertamente se puede romper un matrimonio en una búsqueda equivocada por una mayor espiritualidad, como los corintios. Y en efecto, si alguno fuera a separarse de su pareja, ellos deben quedarse sin casar o reconciliarse con su esposo. ¿Sí? Recordemos que desde el Antiguo Testamento la única manera en que alguien se podía volver a casar era cuando quedara viudo o viuda. ¿Sí? Y esto conecta con las dos razones específicas bajo las cuales Dios reconoce un divorcio, hermanos. ¿Cuándo Dios reconoce un divorcio? Por si se lo preguntan, cuando hay inmoralidad sexual, y en el caso cuando hay un creyente que sea dejado por una pareja no creyente. Por otras razones, Dios no reconoce el divorcio, incluso aunque el gobierno del Estado lo haga. Y si Dios no reconoce el divorcio, entonces el individuo no es libre de volverse a casar. Solo se pueden reconciliar con su primer pareja. Y Jesús dijo, aquel que se divorcie por razones inválidas
y se casa con otro, comete adulterio. Y cualquiera que se case con la divorciada, comete adulterio. Y entonces hoy también, ojo, estamos hablando de todo esto, leyes que se abrogaron. Pero ¿a qué voy? Muchos hoy, por ejemplo, personas que tuvieron un fracaso en su vida, se divorciaron, fallaron, llegan a una iglesia o conocen a Cristo, le entregan su vida a Cristo y conocen a alguien. ¿Tienen derecho a rehacer su vida? Claro que tienen derecho a rehacer su vida. Pastor, pero es que la Biblia dice que el que se case con una mujer divorciada ya adulteró. Sí, pues, pero ¿qué no se supone que Cristo vino, pagó con su sangre y nos hizo libres y rompió con todos estos pactos hechos en la antigüedad? Ahora, si a ti Dios te ha dado más de una oportunidad para perdonarte, ¿por qué tú no la vas a hacer con tu propia vida? Solamente que te voy a dar un consejo. Si ya fallaste una vez, no le vuelvas a fallar. Entrégale tu matrimonio a Cristo. Busca a Cristo. Y las cosas pueden ser diferentes, ¿sí? Pero a veces confundimos. Y entonces dice aquí que cuando los discípulos de Jesús entendieron lo fuerte que era el pacto del matrimonio y que no se podía romper ante los ojos de Dios tan fácilmente, ellos respondieron: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Ellos entendieron a Jesús perfectamente y también debería hacerlo hoy, hermanos, mucha gente antes de entrar al pacto del matrimonio. Porque a veces pensamos que yo oigo muchos jóvenes en la actualidad que te dicen: pues me caso y probamos, y si no, nos divorciamos. No pasa nada. Ahora, como abogado, se los digo, hace muchos años divorciarse era un trámite súper difícil, cansado, costoso y tardado. Hoy es barato, rápido, sencillo, no te esfuerzas, y ahora te ponen hasta un letrero: con o sin la firma de tu cónyuge. Y cada vez hay más espectaculares que promueven el divorcio de lo más fácil del mundo. No te cuesta nada. El mundo nos está haciendo ver que es más fácil. Divórciate, no pasa nada, ¿sí? Entonces, acuérdense que el enemigo siempre está buscando las maneras de que el mundo nos cambie nuestra mentalidad rendida a Cristo, ¿sí? Entonces, si una persona dice: Dios no quiere que siga casado con esta persona, ¿no he oído eso? Es que Dios ya me habló que ya no siga casada contigo. O Dios trajo ya a alguien mejor para mí. Yo creo que está mal y no están hablando para nada de parte de Dios, ¿verdad? Dios nunca va a pedirte que tú rompas tu matrimonio para irte por otro lado. Entonces, esto es muy importante, hermanos, comprenderlo. Y yo nunca oigo que alguien me diga: es que Dios me está diciendo que yo estoy mal y que yo soy un pecador y que necesito arrepentirme y que necesito empezar a tratar mejor a mi esposo o a mi esposa. Dios ya me lo hizo sentir, pastor. Qué bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Pero siempre Dios me hizo sentir que ya me tengo que divorciar. Dios me hizo sentir que mejor me vaya con la vecina porque está más guapa y cocina mejor que la mía. Dios te hizo sentir eso. Sí, Dios me hizo. Dios me habló en un sueño y me dijo: vete de la casa y deja a tu esposa. Y no te dijo otra cosa por ahí Dios, que cambies, que seas más amorosa, más amoroso. No, eso no me dijo. Entonces, estos problemas pueden tal vez justificar una separación, pero siempre es bueno que un matrimonio recuerde sus votos, porque en lo que a Dios respecta, pues Dios ama un matrimonio unido, ¿verdad? Decía por ahí una frase que me gustó mucho y decía: cuando en una casa se funde un foco, no tiras la casa. Es una tontería, ¿no? ¿Qué haces? Cambias el foco, nada más. Pero muchos, en el matrimonio no funciona algo y entonces quiero el matrimonio. No, arregla eso que está fallando, nada más. No tienes que tirarlo. Pues sí,
Y luego dice, y que el marido no abandone a su mujer. Pablo aplica el mismo principio a los esposos como a las esposas y hace una importante distinción entre uno que podría separarse y uno que podría abandonar, ¿sí? Separación aún honrando del matrimonio y abandonando es diferente. La inmoralidad sexual, como describió Jesús, los cristianos nunca tendrán, hermanos, una razón válida para el divorcio. A lo mejor en el mundo sí, porque no conocen a Cristo. Y es válido. Y hoy habemos muchos cristianos en la iglesia que cuando estábamos en el mundo nos divorciamos, porque no conocíamos a Cristo. ¿Sí? Pero si hubiéramos conocido a Cristo, pensaríamos como pensamos hoy. No te voy a dejar. Y así vengan tormentas y el viento y se voltee la lancha y nos hundamos y salgamos, vamos a seguir juntos. Porque yo creo en un Dios que hace posible lo imposible. Yo creo en un Dios que restaura. Yo creo en un Dios que levanta. Yo creo en un Dios que cambia. Yo creo en un Dios que limpia. Yo creo en un Dios que perdona. Y yo creo en un Dios que dice que Él hace nuevas todas las cosas. Y yo creo en un Dios que si mi corazón ha estado duro, que si mi corazón te ha dejado de amar, que si mi corazón te ha dejado de proteger, que si mi corazón se ha olvidado de ti, hay un Dios que si yo le digo, crea en mí, Señor, un corazón puro y renueva mi espíritu, lo puede hacer. Yo creo en un Dios y que hace imposible las cosas más imposibles. ¿Sí? Y muchos podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestros matrimonios, en nuestras vidas, en nuestras familias. ¿Sí? ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Jesús nunca manda a divorciarse en un caso de inmoralidad sexual, pero cuidadosamente dice que a veces el divorcio puede estar permitido y el permiso, hermanos, dice Mateo, fue dado por la dureza de vuestros corazones. La dureza de nuestros corazones es lo que hoy en día hace que alguien llegue al punto de decir, nos divorciamos. Porque no tenemos ese corazón como el de Cristo. Cuando tú me dices, pastor, es que yo ya no aguanto a mi esposo, yo te pregunto, ¿y a ti Cristo no te ha aguantado? Cuando tú me dices, pastor, yo ya no le puedo perdonar esto a mi esposa, yo te pregunto, ¿y a ti Cristo no te ha perdonado? Y cuando él me dice, pastor, ¿qué tanto tengo que aguantar en mi matrimonio? Yo nada más diría, no aguantes mucho. Nada más aguanta lo que Cristo te ha aguantado a ti. Y hasta ahí. Y con esto no quiero decir que te tienes que quedar encerrado o encerrada en una jaula. No se trata de eso. Se trata de ablandar nuestros corazones. Versículos 12 al 16 es donde vamos a comenzar la semana que viene. Es lo que ha quedado de seguir. Les dije que es un capítulo muy largo, son 40 versículos y muchos de ellos dignos de un estudio. Así que así como están, vamos a orar. Padre, gracias Señor por este mensaje, por este estudio, por este mensaje para los solteros y para los casados, Padre. Señor, hay mucho que tenemos que aprender todavía, definitivamente, pero sabemos que contigo lo podemos hacer. Señor, de manera personal te pido que si yo he sido un mal esposo, Señor, me perdones. Señor, si en algo te he fallado como esposo, perdóname, Señor. Dame más amor para mi esposa, Señor. Cámbiame, Padre. Dame un corazón como el tuyo, Señor. Para que yo pueda amarla como tú amaste a la iglesia, Padre, que diste tu vida por ella, Señor. Haznos en general, Señor, en esta iglesia, mejores esposas y mejores esposos, Señor. A tu imagen y semejanza, Padre. Padre, y a los que en este momento no tienen pareja, Señor,
Si es tu voluntad que ellos queden solos, así solteros, no solos porque sabemos que tú estás con ellos, pero sí solteros, Padre, dales ese don de celibato, Señor, para que ellos puedan dedicarse solamente a servirte, Señor, y a buscarte. Pero si ellos no lo tienen, Señor, pones en su camino a alguien, Padre, a alguien que esté dispuesta o dispuesto a caminar con ellos tomados de la mano para buscarte y para servirte juntos, Padre. Porque tu misma palabra dice, Señor, no es bueno que el hombre esté solo, Padre. Yo confío, Señor, y tengo fe en que tú actuarás en cada uno de nosotros bajo tu perfecta y soberana voluntad, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.